Mostrame tus sueños, contame una historia, escuchemos lo que en vos dicen las palabras, miradas y gestos. Si lo que contamos define la vida, somos las historias de cada día. Contame otra. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el 9º programa de Aquello que nos contamos. Un programa donde las buenas personas son protagonistas. En el programa de hoy tenemos a un invitado que para mí es súper importante. Es mi papá. Ariel Yacaglia va a estar con nosotros. Otro Ariel. El programa pasado tuvimos a Ariel Ocampo, ahora Ariel Yacaglia. Y Ariel nos va a contar una historia porque él tiene muchas historias para contar. Viaja en moto, se dedica a eso. Hace viajes en moto donde lleva gente a conocer distintos lugares y los guía en 2 ruedas. Ariel vivió hace un tiempo una historia en Perú con una persona que para él se transformó con el tiempo en alguien especial. Yo la conozco porque me la ha contado varias veces en sobremesas, la vuelve a repetir y nos vuelve a emocionar. Y después le empezamos a pedir con mi hermano que la contara en otros lugares porque quizás a alguien le servía. Ahora lo invitamos acá para que sea parte de este programa, para que vos, del otro lado, puedas conocer esta historia también. No les quiero decir más nada porque seguramente les va a gustar la forma que tiene de transmitir lo que le pasó. Así que mejor los dejo con Ariel y a la vuelta charlamos. Hace ya casi 20 años, en un viaje que hice al Perú, con el destino final que era el Machu Picchu, que es un destino muy atractivo para los que andamos en moto. Este viaje lo hice en moto con un grupo de amigos. En aquel viaje recorrimos mucho de Chile, hicimos gran parte del desierto de Atacama, yo diría casi todo, y entramos a Perú por el sur, por la localidad de Tacna. De allí fuimos a una ciudad muy bonita, que es la segunda ciudad de Perú, que es Arequipa, la ciudad blanca, una ciudad muy bonita, cuna de mucha cultura en Perú. Allí estuvimos un par de días y nuestro viaje continuaba hacia un lugar del cual me habían hablado, pero que yo no conocía en aquel momento. Y aquel lugar era el Valle del Colca. Al llegar a ese Valle del Colca, la vista de todo lo que uno puede ver es fantástica porque nos lleva a lo más rico del Perú, que es su gente de campo, que es su gente agricultora, ganadera, la que con mucho sacrificio llevan el día a día adelante. Entonces uno tiene la oportunidad de ver cosas muy agradables. Gente trabajando en la montaña, gente esperando para que recojan su producción, que puede ser una bolsa de papa, 2 o 10, al costado del camino. La gente arriando su ganado y haciendo todas aquellas actividades que tienen que ver con el campo. Y nosotros, los turistas, pudiendo apreciar lo mejor que tiene todo eso. Entre los pueblos que forman parte del Valle del Colca, hay uno que particularmente llamó nuestra atención, ¿sí? Ese lugar se llama Maca. En aquel lugar encontramos a una persona muy particular. Él es Erasmo, que en ese momento él tenía un pequeño águila con el cual deleitaba a la gente tomándole fotografías. Él tenía un sombrero de cuero y ese sombrero de cuero se lo ponía a las personas, a los turistas como nosotros, y él ponía su águila ahí y nos tomaba fotografías, lo cual para nosotros era algo muy novedoso y nos arrimaba mucho a la esencia de aquel lugar. Frente a la iglesia principal, o la única iglesia que tiene el pueblo, en ese momento había solo un lugar donde uno podía comprar algo. Estoy hablando de alguna bebida, alguna galleta, algo para comer, ¿sí? Y hasta ahí me acerqué luego de haberme tomado una fotografía con el águila de Erasmo.
Me acerqué hasta allí y algo llamó mi atención. Ahí la señora que estaba atendiendo aquel almacén, aquel kiosco, tenía un traje típico de las mujeres del lugar y de la zona. Es un traje bordado muy bonito, con un sombrero muy bonito también. Yo le pedí sacarle una foto. Ella no reaccionó en ese momento, no me contestó, pero yo lo mismo saqué esa foto. Después le pedí permiso, entré a su negocio por detrás del mostrador y alguno de mis amigos me tomó una foto. Eso pasaría a ser después un momento muy importante en su vida, porque yo no lo sabía, ¿sí? En ese momento ya teníamos fotos digitales y lo que yo no sabía es lo que después me iba a enterar al año siguiente. Volví al año siguiente como parte de este viaje que es mi trabajo, y llevé impresas esas fotos que le había tomado a Rosa, que es el nombre de hoy mi amiga, y que tiene aquel negocio, ¿sí?, en la ciudad, en el pueblo de Maca. Yo le llevé esas fotos y ella, bueno, no tenía en ese momento ninguna fotografía de ella. Entonces, bueno, con sus pocas palabras de aquel momento me lo agradeció. Yo lo vi en su mirada. Sí, y ese año nos tomamos fotos los dos en la puerta de su negocio con esas fotos en la mano. Y al año siguiente, cuando fui, le llevé también esas fotos. Lo particular de aquello fue, entre otras cosas, que Rosa estaba muy agradecida y muy contenta con su foto, pero su marido no estaba contento. Erasmo me cuestionó que por qué yo le llevaba fotos y por qué me tomaba fotos con Rosa. Yo le dije que solamente lo hacía porque me parecía simpático el momento, muy agradable sus trajes, su forma, ¿sí? Y solamente quería regalarle un recuerdo de lo que yo podía hacer en ese momento, que era tomar una fotografía. Eso siguió pasando durante años. Erasmo un día me recibió con mucha alegría, salió a llamar a su esposa, a Rosa, a mi amiga, para contarle que estaba su amigo argentino afuera. En aquel momento Rosa, en forma de agradecimiento, me regaló un cóndor, que es el ave que todo el mundo va a avistar a ese cañón del Colca. Entonces eso hizo que intercambiáramos regalos de ahí en más. Yo le he llevado algunos dulce de leche de Argentina, le he llevado algún gaucho, alguna escultura de un gaucho, de un pequeño gaucho, para que ella tuviera un recuerdo de nosotros. En algún momento, la tía Rosa, como la llaman en Maca, cuando fui a verla ya no estaba, porque ella había estado enferma y la habían llevado a Arequipa para su tratamiento y su recuperación. Lo que pasó es que, bueno, no la pude ver, yo le dejé un pequeño presente, no le pude tomar la foto que le tomaba todos los años, pero bueno, pasó. Al año siguiente, cuando volví, me encontré con Rosa, y Rosa estaba un poco diezmada físicamente, su enfermedad la había dejado un poco flaquita, y ella estaba recuperándose. Pero ella, noté que había cambiado en algo en ese momento. Ella ya conversamos, charlamos un rato, me contó de su enfermedad, me contó de su negocio. Ella también trabaja en el campo, tiene un pequeño pedazo de tierra donde cultiva todas las cosas necesarias para la vida diaria. Y bueno, y esa charla fue muy interesante porque yo no la conocía a Rosa, nunca había hablado con ella. Solamente nos habíamos tomado fotos, yo le dejaba las fotos, ella me dio algún presente en algún momento, yo otro, pero en ese momento nos pusimos al tanto. Y así es como transcurrió esta, para mí, linda historia, porque ella nunca había tenido una foto suya. Y ahora tiene un montón, que yo le he tomado y le he llevado el regalo, con mucho cariño, porque la verdad que me llamó la atención la primera vez que la vi hace casi 20 años, su vestimenta y su forma. Entonces, bueno, eso hizo que con el tiempo fuéramos
amigos y tuviéramos entre nosotros ese lazo de las fotografías. Siempre que voy a Perú voy a verla, siempre que voy a este lugar, al Valle del Colca, paso por su negocio. Mis amigos y yo compramos algo ahí, colaboramos para que eso siga creciendo. Y bueno, esa historia a mí me dejó mucho porque me mostró algo que yo no conocía, lugares que eran muy puros en su naturaleza, gente que es muy agradable y muy buena. Y a través del tiempo y con la ayuda de su hija, que tiene un poco más de tecnología, Catherine, hemos logrado tener algún contacto, saber cómo están, cómo pasaron estas épocas tan difíciles con el COVID, cómo está su familia, su padre Erasmo, su madre Rosa. Así que Catherine, que vive en Arequipa y es estudiante de turismo avanzado y en algún momento ya tendrá lo suyo como para poder trabajar, ha generado un vínculo tan lejano en distancia, porque desde aquí hasta ese lugar hay cerca de 3.500 kilómetros o 4.000. Así que bueno, esta es la pequeña historia de Rosa, una habitante del pueblo de Maca, que para mí ha generado un vínculo interesante. Bueno, y a mis hijos y a mi esposa y a todos siempre les cuento la historia y ellos me preguntan sobre Rosa para ver cómo va aquello. Muchas gracias. Les dije que esta era una historia para recordar. Es impresionante cómo las personas, a pesar del paso del tiempo, pueden seguirse conectando y ser importantes el uno para el otro, sin importar la distancia, sin importar nuestra situación. Ariel lo marcó esta historia y a nosotros como familia también. Es importante saber que existen estas buenas personas. Y yo estoy contento que una de las buenas personas sea mi papá. Esto es algo personal y ahora vamos con algo un poco menos personal para mí, pero que sigue siendo importante para el mundo. En el segundo bloque vamos a tener a Mariú Olmedo. Mariú la conocí hace un tiempo acá en un taller de oratoria que vino a tomar conmigo para comunicar con pasión las cosas que hacía. Porque realmente lo que hace es apasionante, de por sí. Y tener la oportunidad de contarlo de una forma impactante puede hacer que muchas más personas también le resulte apasionante. Mariú se dedica a la arquitectura hace mucho tiempo, es magíster en arquitectura incluso. Sin embargo, logró complementar su carrera con algo inclusivo. Logró hacer un cambio real en la comunidad en la que vive y lo sigue haciendo, motivando a otros para que lo tengan en cuenta, para que no sean indiferentes. Porque cuando uno es consciente de lo que pasa, ya no puede ser indiferente. Los voy a dejar con Mariú. Ella les va a contar mejor esta historia, cómo fue paso a paso dándose cuenta de lo que ocurría hasta que lo hizo consciente en su vida y en la de los demás. Nos vemos a la vuelta y hablamos un poco sobre el tema. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como un proyectil. El emprendedor construyó con ella. Y Miguel Ángel sacó de ella la más bella escultura. En todos los casos, no fue la piedra, sino que fue el hombre. ¿Por qué quería empezar con esta frase que es de un autor anónimo en realidad? Porque pienso que, en nuestras vidas, a quienes no se nos han presentado piedras en el camino, ¿no? El tema es que, ¿qué hicimos con ellas? Si las utilizamos como las vimos en realidad como obstáculos o podemos visualizarlas como oportunidades de crecimiento, ¿no? Y si yo hago una analogía o si quisiera graficarlo de alguna forma, en este ánimo y en esta forma de ser arquitecta que tengo de graficar todo, lo compararía con la línea de la vida o con un electrocardiograma, ¿no? Y bueno, sería una cuestión como bastante, digamos, parejita, ¿no? Con altos y bajos, pero bastante pareja. Lo que habitualmente se denominaría como una zona de confort
digamos, que es lo que se suele escuchar hoy. Digo, pienso, confort, ¿hasta qué punto, no? Un confort que a veces ocasiona un vacío y ocasiona hasta casi como un, no sé, como un letargo, podríamos decir, que en el caso de mi vida me llevó como a una búsqueda, y en esos momentos también tropiezo con una lectura donde me encuentro con lo que habla de una misión o un propósito que es lo que deberíamos por ahí encontrarnos los seres humanos en este paso que tenemos por la tierra, ¿no? Y yo pensaba que hasta ese momento no la había encontrado, no sentía que la tenía. Entonces, bueno, en esos momentos y por esas cosas de la vida, ¿quién aparece en mi camino? Esta bella y esta hermosa piedra, ¿no? Se me presenta en esos momentos un abismo, una nada misma, y en la realidad, bueno, ¿qué es esto? Un conflicto dentro de esta carrera docente que yo venía hablando desde un principio, es un conflicto laboral que se me da digamos, en mi equipo de trabajo, una cuestión personal muy fuerte, insalvable, donde directamente yo me doy cuenta que tengo que separarme de ese espacio. Ese espacio fue aproximadamente de 20 años, ¿no? En ese momento empiezo a ver y a conectarme con cosas que antes quizás no había visto, y aparece en mi vida una personita muy significativa en mi vida, que es Julieta, que es mi sobrina, una sobrinita mía, que ella tiene un proceso madurativo que está como un poco por debajo de, digamos, del 100%, ¿no? No sé por qué en esos momentos comienzo a mirarla y a verla de otra manera y digo, bueno, yo algo tengo que hacer por Juli, algo tengo que, no sé, tenemos una conexión muy particular, ella me sigue mucho, yo también le presto mucha atención, entonces no sé por dónde, pero yo algo tengo que hacer con esta cuestión del propósito y de la misión que yo venía persiguiendo. En esos momentos también de la vida se me presenta un taller en mi facultad con personas con discapacidad que se estaba realizando con una escuela de educación especial, que son talleres que se realizan, se llaman actividades de extensión. Entonces yo, no sé por qué, también motivos de la vida, pero me integro a ese taller. Entro en el taller y además de eso, con ese ánimo docente que tiene uno de tener que enseñar, tener que transmitir, tener que entregar, tener que dar. ¿Qué me pasó? Para mí fue una gran sorpresa porque en realidad cada vez que llegaba a casa en realidad quedaba como patas para arriba, digo yo, ¿no? Porque sentía que era yo la que había recibido, la que a mí me habían entregado, la que a mí me habían enseñado. ¿Y qué me habían enseñado? Me habían enseñado que todas esas capacidades, no discapacidades, todas las capacidades de esas personas habían sido puestas al máximo de su expresión ese día para lograr los objetivos que se habían puesto ese día. En realidad, lo más fuerte y lo que más se sentía en ese ámbito de trabajo era la alegría que se contagiaba. Era una cosa que estallaba y que se sentía en el ambiente.
Uno de los asistentes a este curso era Alfredo, y Alfredo era un usuario de silla de ruedas que él había perdido la audición hace mucho tiempo, y en consecuencia también había ido perdiendo su habla, su lenguaje, ¿no? Entonces la forma que teníamos de comunicarnos con Alfredo era a través de la escritura. Él había hecho muy buenas migas con una de las estudiantes nuestras, que era Melina, se llevaba muy bien con ella. Bueno, y en una de las oportunidades, cuando se retiraban del taller, entran al ascensor, Melina lo lleva, lo traslada, y entran al ascensor de mi facultad, muy poco accesible, por cierto, desgraciadamente, y pasa, bueno, lo peor y lo menos esperado, que es que el ascensor se detiene, se traba, ¿no?, a mitad de camino. Por supuesto que nosotros súper angustiados con esta circunstancia, y no podíamos decirle a Alfredo, no podíamos gritarle, no podíamos decirle nada, porque Alfredo no nos escuchaba. De que, bueno, estaban por reparar el ascensor. En eso escuchábamos que Melina empieza a reírse, empieza directamente carcajadas de Melina y también de Alfredo, ¿no? Empiezan a reírse. Entonces, bueno, nosotros en realidad nos tranquilizamos porque dijimos, bueno, está todo bien. Cuando después de un largo rato pueden reparar el ascensor, pueden salir, dijimos, bueno, ¿qué pasó? Por favor, cuéntenos qué pasó. Entonces, bueno, acá tengo justamente el cuadernito, porque usaban este cuaderno para comunicarse, y bueno, Melina había escrito y le decía, ¿estás bien? El ascensor está roto, lo están solucionando. Entonces Alfredo le dice, sí, pero comprá saumerio, le pone, ¿no? Bueno, parece que en el ascensor no había muy buen aroma, entonces, bueno, esos eran los motivos de risa. Melina le pone, ahí va, ya nos sacan, quédate tranquilo. Sí, gracias, le pone Alfredo. ¿Estás bien? Sí, el ascensor está roto. No llora, le dice Alfredo. Así que bueno, digamos, cuestiones y sucesos como estos los teníamos a diario. Entonces, bueno, creo que estos pequeños eventos nos iban enseñando varias situaciones, ¿no? El hecho de pensar el rol como el rol social como arquitecto, como arquitecta, ¿no? En esto del ser diseñador y del ser constructor, hacedor en realidad de los espacios y de los espacios que habitan las personas, y en esto de mejorar la calidad de vida de las personas, entender que no todos los usuarios son iguales y que la sociedad está hecha de esta diversidad que pudimos vivenciarla, que pudimos vivirla. No fue nada difícil, en realidad fue muy fácil entender que todos somos tan distintos, y que entonces el hacer espacios y el construir espacios para todos y para que todos podamos vivirlos, y para que estas personas en realidad, que en general tienen sus derechos bastante vulnerados siempre, tengan esta igualdad de derechos. Creo que a través de esta vivencia fue muy fácil de entender, ¿no?, que esta discapacidad no está puesta en estas personas, sino que está puesta justamente en los espacios, que si las viviendas, que si las calles, si las plazas, hasta la misma ciudad estuviese realmente adaptada para que estas personas
pudiesen desempeñarse libremente, pudiesen disfrutar de estos espacios, entonces realmente el mundo sería otro y la inclusión realmente sería una palabra que quizás podría desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento creo que entendí cuál era mi misión, cuál era mi propósito y entendí que esto era lo que yo tenía que empezar a transmitir. Primero quizás a mis alumnos y luego hacerlo extensivo un poco al resto de las personas, porque si bien nosotros podemos hacerlo desde nuestro espacio, desde nuestra facultad, pero creo que todos en alguna medida somos responsables y podemos hacerlo como sociedad, ¿no? Bueno, yo me quedo finalmente con uno de los testimonios de una de mis estudiantes al cierre de uno de los talleres que tuvimos. Y Carla, ¿qué es lo que dice? Cuando yo me siento a diseñar, a partir de ahora, me siento y pienso. Por estos espacios que yo estoy diseñando, que yo estoy dibujando, por esta puerta, por estos pasillos, ¿pasará Roberto con su bastón? ¿Podrá pasar el José con su andador? ¿Podrá pasar la Ceci con su silla? Para mí fue un testimonio muy sencillo, muy claro. Me quedé sencillamente con eso. Y bueno, no sé, ustedes quizás podrán decir, sí, Carla tiene la oportunidad de diseñar, de dibujar y el día de mañana de crear espacios para estas personas, ¿no? Pero digo, yo creo que todos tenemos la oportunidad de hacer algo desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, de hacer algo para que, así como ella, sentarnos a pensar qué podríamos hacer para que Robert, para que José y para que Ceci puedan pasar por esos espacios, puedan disfrutar de esos espacios y puedan estar incluidos en esta sociedad y puedan disfrutar igual que todos nosotros podemos hacerlo. Muchas gracias, Mariú, por hacer de nuestro mundo un lugar más inclusivo. Y seguramente ya para mí no va a ser lo mismo salir a la calle y saber qué dificultades pasa un montón de gente con discapacidades, con distintas problemáticas, para poder incluso, no sé, cruzar una calle. O los otros días leí una noticia de una amiga mía que tuvo un accidente cerebrovascular cuando íbamos a la escuela. Para nosotros fue muy impactante y quedó en silla de ruedas. Y hablaba en la nota de la dificultad que tienen para acceder a los locales a comprar ropa. Algo tan simple como eso para muchas personas y tan complejo para ellos. Entonces poder visibilizar eso para nosotros nos llena el corazón. Gracias, Mariú, por tu trabajo y esperemos que más gente se sume a tu tarea, que muchos más arquitectos, arquitectas puedan identificar estas dificultades y que la gente también que financie esas obras acompañe. Ahora vamos con el tercer bloque, que va a estar un poco relacionado a esto que hemos venido hablando. Porque les voy a contar un cuento que parece ser infantil, pero que al final los buenos cuentos para niños son buenos cuentos para adultos. Espero que lo disfruten, se llama Cuatro esquinitas de nada. La primera vez que lo narré estaba en Costa Rica, ahora se los voy a narrar a ustedes.
Por 4 esquinitas de nada. Es un cuento de Jérôme Roulier. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, Cuadradito jugaba con sus amigos, que eran todos redonditos, de diferentes colores y tamaños. En un momento, cuando sonó el timbre, todos entraron a la casa grande para seguir jugando dentro, pero Cuadradito no podía entrar, porque la puerta era redonda y él no era redondo como la puerta. Así que tomó fuerzas y mientras estaba triste se puso a pensar cómo podía hacer para entrar a esa casa grande. Y se le ocurrieron varias ideas. Cuadradito se intentó alargar, se torció, se dobló, se puso cabeza abajo, pero seguía sin poder entrar. No había caso. Cuadradito no entraba por esa puerta. ¡Sé redondo!, le decían los redonditos. Cuadradito lo intentó, pero no podía. ¡Te lo tienes que creer!, decían los redonditos. Y Cuadradito lo pensaba con fuerza. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo. Pero no había nada que hacer. Cuadradito no entraba por esa puerta. Los redonditos empezaron a pensar qué podían hacer. Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Y se les ocurrió, le tenemos que cortar las esquinas. Y con un serrucho salieron, pero Cuadradito empezó a gritar, no, por favor, no, me dolería mucho. Así que los redonditos desistieron y se juntaron en una gran ronda a charlar, a hablar, a pensar durante mucho tiempo qué podían hacer, hasta que comprendieron que Cuadradito no era el problema. El que tenía que cambiar, la que tenía que cambiar, era la puerta. Así que cortaron 4 esquinitas de nada en la puerta, y de esa manera la puerta se adaptó a todos. Cuadradito pudo entrar por aquella puerta, y los redonditos también. Desde aquel día todos pueden entrar y salir cuando quieran, cada uno con su forma, con su tamaño, con su color. A partir de aquel día, el entorno se adaptó a las capacidades de cada uno, porque ahí estaba el verdadero problema. Cuando narré este cuento, lo hice para chicos que tenían entre 3 y 5 años. Fue todo un desafío, cómo captar la atención de esos chicos. Con este cuento en particular no me resultó tan difícil, porque inmediatamente se comprometieron con lo que estaban escuchando. Incluso cuando yo dije que el Cuadradito no podía ingresar a la casa y todos los circulitos veían el problema en el Cuadradito, uno de los chicos levantó la mano y me dijo, el problema es la puerta. Y así fue. No me hizo falta terminar el cuento porque ellos se dieron cuenta que el problema estaba en el sistema, en lo que constituía esa casa y no en las personas. Está un poco relacionado con todo esto que plantea Mariú y espero que también puedan compartir esta historia para que seamos más los circulitos que identificamos estas falencias en el sistema y que los cuadraditos también puedan ser incluidos en el mundo en el que vivimos todos, cada uno de nosotros, y que para nadie tiene que ser distinto. Nos vemos ya el próximo miércoles. Otro miércoles más vamos cerrando con este programa, el 9º, un programa más, un programa menos, y quién sabe hasta cuándo pueda durar esto. Esperemos realmente que las historias los logren conmover, que también sigan pasando de una persona a otra, que ustedes compartan el link con el programa en YouTube o que le digan a alguien, che, los miércoles a las 22 en el Sonda TV hay un programa que nos motiva a ver la vida con otros ojos, a saber que las buenas personas son los protagonistas de ese programa. Así que ustedes también lo pueden ser. No dejen de mandarnos sus historias, como les decimos siempre. Ustedes son parte de nosotros como nosotros de ustedes. Y este espacio está acá para vos, que estás del otro lado, teniendo ganas de contar una historia. Nos vemos ya el próximo miércoles con más historias para contar. Esto fue Aquello que nos contamos. Dame tus sueños, contame una historia, escuchemos.